el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver campos definidos por el usuario, tipos de campos definidos por el usuario, qué es un valor definido por el usuario. Vamos a ver también tipos de valores definidos por el usuario. Vamos a editar la ayuda en formulario. Vamos a revisar las tablas definidas por el usuario. Vamos a crear un objeto definido por el usuario. Y al final les voy a mostrar la información de referencia. Bien, vamos a empezar. Campos definidos por el usuario. SAP Business One le permite añadir campos definidos por el usuario que pueden ser esenciales para las actividades diarias de su empresa. Se pueden añadir campos de usuario a casi todos los módulos de SAP, entre ellos los datos maestros y documentos de marketing. Para agregar un campo definido por el usuario, nos tenemos que ir al menú Herramientas, Herramientas de personalización, Campos definidos por el usuario, Gestión. Para agregar campos definidos al usuario, nosotros necesitamos de una autorización general. Esta autorización la podemos dar desde herramientas de personalización, campos definidos por el usuario, o bien hacer estas modificaciones con un usuario manager o otro usuario con permisos de administrador. Se pueden añadir campos a la cabecera o a nivel título y a las líneas de los documentos de marketing. Cabe resaltar que al crear un campo de usuario, este será visible para todos los documentos correspondientes a ese módulo. El apartado de título corresponde a la cabecera del documento, comúnmente del lado derecho del documento. El apartado de línea corresponde a la línea del documento. Para nosotros visualizar los campos a nivel cabecera, tenemos dos opciones. Nos podemos dirigir al menú Ver campos definidos por el usuario o utilizar una combinación de teclas, control mayús más la letra U. Si nosotros decidimos mantener el campo en la ventana lateral, podemos gestionarlo utilizando la ventana de parametrizaciones. Para nosotros entrar a la ventana de parametrizaciones, nos tenemos que ir al menú Herramientas, Herramientas de personalización, Parametrizaciones. Esta ventana es diferente a la ventana de parametrizaciones de formulario. Para abrir esta ventana, también tenemos otra opción que es la combinación de teclas control mayús más B. Una vez dentro de esta ventana podemos elegir si los campos serán visibles, los podemos activar, podemos cambiar el orden y los podemos agrupar por categorías. Los campos añadidos a nivel línea se ven y se activan por defecto. Aquí si utilizamos las parametrizaciones de formulario, de igual forma aquí podemos cambiar la posición, podemos ocultar un campo o bloquearlo. Vamos a pasar a las propiedades y estructura de los campos definidos por el usuario. Cuando nosotros añadimos un nuevo campo, la estructura de la base de datos se actualiza. Si hay algún usuario conectado, podemos hacer lo siguiente: esperar a que cierre la sesión o podemos forzar el cierre de los documentos abiertos de este usuario que esté conectado. Los campos de la se añaden con el objeto o con el prefijo más bien U-bajo. De esta forma nosotros identificamos dentro de nuestra base de datos que ese campo es un campo de usuario. Este nuevo campo se añade a todas las instancias del documento, incluidos los documentos ya creados. Podemos importar datos por medio de data transfer a estos campos de usuario. Vamos a pasar a los tipos y estructura. Puedes seleccionar un tipo y opcionalmente una estructura para cada campo definido por el usuario. La estructura va a depender del tipo y va a afectar al formato del campo. No podemos cambiar el tipo o estructura después de haber añadido un campo. Si no se selecciona el tipo o la estructura correctos, se debe de eliminar el campo y crearlo nuevamente. Los tipos de estructura. Tenemos 5 tipos diferentes de campos de usuario. Los campos alfanuméricos pueden tener una de las siguientes estructuras. La estructura normal puede contener un máximo de 254 caracteres. La estructura de texto puede albergar hasta 2 gigas de texto en los campos a nivel cabecera y 250 kilobytes de texto en los campos a nivel línea. Los campos numéricos solo albergan números enteros, por lo tanto no hay un tipo de estructura. Los campos de fecha y hora pueden tener fecha u hora como estructura. El icono de calendario está disponible para este campo. Para introducir fracciones,
fracciones o números enteros, utilizamos el tipo de unidades y totales y seleccionamos una de las estructuras. Las posiciones decimales se visualizan de acuerdo a las parametrizaciones del sistema. Si se selecciona el tipo general, el nuevo campo puede contener vínculos o gráficos. Los campos de estructura de vínculo pueden vincularse a un fichero o a una dirección web. Los campos de estructura de imagen pueden contener imágenes, pero para esto primero debemos de definir la vía de acceso desde las parametrizaciones generales. Puede modificar una imagen o dirección web posicionándose sobre el campo, pulsando la tecla control y dando doble clic sobre ese campo. También tenemos dentro de los campos de usuario opciones de validación. Esta es una opción para definir reglas de validación para introducir datos en el campo definido. Tenemos tres tipos de validación: vinculado a entidades, valores válidos y avanzado. La opción vinculado a entidades se puede vincular el campo por el usuario a un formulario o un objeto del sistema. También se puede vincular a una tabla o a un objeto definido. Esta opción permite configurar un vínculo directo entre el campo definido y un objeto del sistema o una tabla, como ya lo habíamos mencionado. La opción de valores válidos define una lista de valores posibles para un campo definido por el usuario. El usuario selecciona el valor de la lista predefinida. Aquí el usuario no puede actualizar ni añadir valores a esta lista que está ya definida. Esta lista está disponible en los documentos como una lista desplegable, lo que permite al usuario seleccionar uno de los valores que se muestran. Sí se puede editar o agregar más información a este campo, solo que esto lo debe de realizar el administrador del sistema o un usuario autorizado para agregar o modificar campos de usuario. La opción avanzado, aquí definimos reglas de validación para valores introducidos en el campo. El usuario solo puede introducir valores que cumplan con esta regla. Las reglas de validación se aplican a todos los tipos de campo, excepto a los de tipo general. Los controles de validación varían en función del tipo y de la estructura que nosotros seleccionemos del campo. Los campos estándar y obligatorios, aquí el valor por defecto aparecerá en todas las instancias nuevas del objeto. Si el campo es obligatorio, el usuario no podrá añadir un registro sin introducir el valor del campo. Para establecer el campo como obligatorio, inicialmente debemos de proporcionar un valor por defecto, aunque una vez creado el campo podemos editarlo para quitar ese valor. Los campos definidos con valores válidos. Con los valores definidos por el usuario, podemos vincular una consulta con un campo definido por el usuario. La consulta puede establecerse para que se ejecute manualmente o para activarse automáticamente cuando se introduzca otro campo. Por ejemplo, no sé, el código del cliente. Esta consulta puede llenar el campo automáticamente en función del resultado de algún otro campo. Identificamos que un campo cuenta con una búsqueda formateada cuando al posicionarnos sobre ese campo nos muestra un icono de una lupita. En el ejemplo que vemos en la lámina, al nosotros seleccionar el código del cliente, el campo de usuario se actualiza automáticamente con el saldo de este socio de negocios. Para añadir valores definidos, podemos utilizar cualquiera de estas dos opciones que se muestran. Usar la combinación de teclas Alt Shift más F2 o irnos al menú de herramientas, herramientas de personalización, valores definidos por el usuario, definición. Los valores definidos por el usuario se pueden añadir a cualquier campo editable dentro del documento. De las opciones que muestra la ventana, la que dice sin búsqueda en valores definidos, cancela una búsqueda asignada al campo en caso de que se tenga un valor ya asignado. Pero esto no significa que se borra del sistema. La opción que dice buscar en valores existentes permite al usuario seleccionar de una lista estática
que previamente debe de ser configurada. La opción que dice buscar en valores definidos ejecuta una consulta previamente ya guardada en el sistema. Al definir los valores debemos asegurarnos de que estos no superen la longitud del campo que se haya creado en la base de datos. Para abrir una lista de valores creada, debemos de seleccionar el icono de la lupita o posicionarnos sobre el campo y utilizar la combinación de teclas Shift más F2. Aquí algo para considerar, los valores definidos no se heredan a otro tipo de documentos. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos de una búsqueda formateada en algún otro documento, debemos de añadirla manualmente. Si seleccionamos la opción de buscar en valores existentes definidos por el usuario según en una consulta guardada, eh, debemos de tener ya previamente cargada nuestra consulta. Esta opción es muy útil ya que el campo se completa con los resultados de una consulta. Esta consulta se puede activar a partir de otro campo, que es el desencadenante en este caso. Aquí si observamos un poquito la lámina, del lado derecho de la pantalla está la opción para agregar los valores definidos por el usuario en la versión de SAP 9.3. Para la versión SAP 10, cambia un poquito esta ventana. Aquí en la imagen no se alcanza a ver tanto, pero cuando nosotros seleccionamos la opción de actualización automáticamente, si se modifica algún campo, en 9.3 únicamente tenemos un campo desencadenante, pero para la versión ya 10 de SAP tenemos la opción de agregar hasta 5 campos que van a ser nuestros desencadenantes. Esta opción es muy útil si queremos utilizar algún tipo de fórmula o actualizar un campo que ustedes no actualicen automáticamente o no llenen regularmente. Como ya lo vimos anteriormente, la ventana de parametrizaciones es diferente a la ventana de parametrizaciones de formulario estándar. Para abrir la ventana de parametrizaciones tenemos la opción o la combinación de teclas Control mayús más B, o irnos al menú de herramientas de personalización, parametrizaciones. Como ya lo mencionamos, aquí podemos nosotros gestionar los campos por categorías utilizando esta ventanita. También aquí podemos agrupar los campos, podemos cambiarlos de ubicación, activarlos o inactivarlos. Aquí algo importante para considerar. Esta ventana de parametrizaciones afecta únicamente al usuario que esté haciendo la modificación, por lo que si nosotros queremos agrupar campos o inactivarlos o activarlos para algún usuario diferente, esto se debe de hacer en la sesión directamente de ese usuario. Vamos a pasar a la modificación de IU de formulario. Los usuarios autorizados pueden utilizar esta función que se encuentra dentro de herramientas, editar la IU del formulario, para arrastrar campos hasta el área del formulario. Aquí, como les comentaba, el usuario debe de estar autorizado para hacer este tipo de modificaciones. Y esto únicamente afecta a la sesión que se esté modificando. Por lo que si necesita modificar el formulario para algún otro usuario, se debe de realizar directamente en su sesión también. Dentro de SAP tenemos algo que se llama modelo de configuración de la IO. Podemos realizar personalizaciones a varios usuarios o grupos de usuarios mediante este modelo de configuración de la IO. Aquí podemos modificar varios tipos de documentos a la vez y también podemos hacer la afectación a varios usuarios. Esta opción se encuentra dentro del menú Gestión, Utilidades, Modelos de configuración de la IO. Con este modelo de configuración se hace más rápida la modificación a los formularios, ya que se pueden seleccionar a varios usuarios a la vez, o bien si nosotros tenemos algún grupo de usuarios ya previamente configurado, podemos seleccionarlo y hacer la modificación para todos esos usuarios. También podemos seleccionar a varios documentos para poder modificarlos de una forma más rápida.
Vamos a pasar a SAP para ver cómo hacemos, para ver esta parte de los campos de usuario y vamos a modificar la IO. Aquí ya tengo mi SAP abierto y primero vamos a agregar unos campos de usuario. Lo que tenemos que hacer, como lo vimos en la presentación, es irnos al menú de herramientas, herramientas de personalización, campos definidos por el usuario, gestión. En esta ventana nos van a aparecer todos los módulos a los cuales nosotros podemos agregar campos de usuario. En este caso yo voy a agregar campos de usuario a documentos de marketing y voy a agregar unos a nivel título. Le voy a dar crear y en esta ventana vamos a dar de alta nuestro campo de usuario. En la parte que dice título vamos a darle un título a nuestro campo que va a ser como se va a mostrar dentro de nuestra base de datos. Es importante que este nombre no tenga espacios. Los podemos seleccionar, lo podemos espaciar con un guión bajo, por ejemplo. Y aquí en la parte de descripción es como se va a mostrar dentro de nuestro SAP. De tipo alfanumérico con un largo de 50 caracteres. Y le voy a dar crear. Este es un mensaje de advertencia donde nos está indicando que se va a modificar la estructura de la base de datos. En caso de que un usuario esté conectado en el sistema, nos aparecería aquí un mensajito con el nombre de la instancia que está utilizando él. A ver si ahorita podemos replicar ese escenario. Ya agregué aquí un campo de usuario. Voy a agregar uno más. Ahora vamos a dar de alta un campo a nivel línea. Quiero que este se llame números. Y en este caso voy a seleccionar valores válidos. Aquí vamos a mostrar una lista de valores, vamos a crear la lista de valores que van a estar disponibles para nuestro usuario. En este caso voy a crear una lista de números. Y voy a fijar como estándar un campo. En este caso quiero que sea el número 2 y voy a crearlo. Listo, voy a cerrar esta ventana y vamos a ver algún documento de marketing. Por ejemplo, una orden de venta. Aquí nos muestra ya los campos que nosotros creamos. Creamos inicialmente dos campos. Como les mencioné, al crear campos de usuario, al inicio del nombre de este, se añade el prefijo U-bajo. Eso lo podemos ver desde el menú Visualizar, Información del sistema. Al nosotros posicionarnos sobre el campo, en la parte inferior izquierda de la pantalla se ve el nombre del campo y la tabla a la que pertenece. En este caso, mi campo se llama U-campo 1. Y está sobre la tabla ORDR. Lo mismo pasa con nuestro campo 2.
Y aquí tenemos el campo números, que está sobre el nivel línea del documento. Al nosotros seleccionar algún socio de negocios, este campo ya es editable y nos aparecen las opciones que nosotros dimos de alta al crear el campo. Como ven, por defecto nos aparece el valor 2, porque así nosotros lo definimos en el sistema. Ahora bien, vamos a agregar algunos valores definidos para estos campos. Vamos a seleccionar primero valores válidos, nos posicionamos sobre él y nos vamos a ir al menú de herramientas. Herramientas de personalización, valores definidos por el usuario, definición. Al nosotros seleccionar la opción buscar en valores definidos por el usuario, nos va a habilitar un nuevo botón en donde nosotros al darle clic vamos a tener la posibilidad de definir la lista de valores que nosotros necesitemos para el documento. En este caso yo voy a crear una lista, no sé, de colores, por ejemplo. Y actualizo la información. Voy a cerrar esta ventana y la voy a abrir nuevamente. Si se dan cuenta, ya nuestro campo tiene una lupita que nos indica que ya tiene algún valor definido. Entonces, al nosotros darle clic, nos va a abrir la opción, nos va a abrir la lista de opciones de valores que nosotros dimos de alta. Podemos agregar más valores a esta lista, editar o eliminarlos. Por ejemplo, voy a agregar nuevo valor. Y la actualizo. Y en automático, pues ya se pone nuestro valor. Como les mencioné que estos valores no se heredan entre documentos, si nosotros abriéramos, por ejemplo, alguna factura de deudor, esta búsqueda no está disponible para este campo. Vamos ahora a agregar un valor definido de acuerdo a una consulta guardada. De igual forma, nos vamos a campo definido, nos vamos a herramientas de personalización, valores definidos por el usuario, definición. Seleccionamos la opción buscar en valores definidos y se va a abrir otro botón que dice abrir consultas guardadas. Damos clic y aquí se van a mostrar todas las categorías que tengamos de consultas y las búsquedas que tengamos ya guardadas. En este caso yo tengo una ya que guardé previamente que se llama saldo cliente. Le voy a dar OK y ya me la actualiza. Selecciona la opción actualizar automáticamente y aquí me va a preguntar cuál va a ser el campo que va a ser el desencadenante. En este caso voy a buscar el código del cliente. Está código del cliente por proveedor y le voy a decir que se actualice regularmente. Y listo. Al yo navegar entre los documentos, sí, a ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. Aquí ya está mi búsqueda. Algo falla. Posiblemente sea por la estructura que le di al campo. Ahorita lo revisamos. Vamos a eliminarlo y lo vamos a crear nuevamente.
Vamos a darlos de alta. Y vamos a ver nuevamente nuestro documento. Listo, aquí ya aparece el saldo de nuestro cliente. Al parecer era por la estructura del campo. Posiblemente lo que pasó fue que sobrepasaba el número de caracteres que yo definí. Por eso es importante tener cuidado en esta parte. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos mover este campo, por ejemplo, saldo, aquí a la ventana principal del documento? Lo podemos hacer utilizando la ayuda del formulario. Nos vamos a ir al menú Herramientas y Editar ayuda de formulario. Sabemos que ya estamos dentro de la edición cuando en la cabecera del documento aparece una franja negra. Aquí únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el campo. Si alcanzan a ver, este campo ya se sombreó. Lo único que vamos a hacer es arrastrar. Y lo vamos a poner ahí. Aparte de los campos de usuario, podemos también editar ciertos campos que tenemos aquí o botones. Por ejemplo, si quisiéramos pasar este botón en la parte de acá arriba, no sé, y dejarlo así, damos clic derecho y le damos guardar. Y nos muestra que ya se guardó la modificación. Y damos clic sobre dejar el modelo de configuración. Esta modificación yo la hice únicamente para mi usuario manager, por lo que si yo entrara a SAP con otro usuario, él vería la orden de venta de forma nativa. Vamos a verlo. Tengo otra sesión de SAP abierta y voy a entrar con otro usuario. Listo, si yo me voy al menú Venta Clientes, Orden de Venta, mi usuario Roberto ve su formulario de forma nativa, con sus campos de usuario y su botón en la posición en la que está originalmente. Voy a hacer este documento y voy a dejar esta sesión abierta a propósito. Si nosotros quisiéramos editar el formulario a este usuario manager y al usuario Roberto, lo hacemos desde el módulo de gestión, utilidades y creamos un modelo de configuración de la IO. Aquí nosotros vamos a poder seleccionar qué documentos vamos a nosotros editar, qué usuarios queremos afectar. Aquí se van a mostrar todos los que tengamos dados de alta en nuestra base de datos, o bien si tuviésemos grupos asignados, aquí aparecerían. En este caso, yo no tengo ningún grupo. Entonces voy a dar de alta una nueva plantilla para editarla. Voy a darle clic en el botón crear y me va a pedir un nombre. Voy a seleccionar qué documento es el que yo quiero editar o documentos. En este caso voy a seleccionar yo factura de deudores. Aquí está factura de deudores. Voy a seleccionar a mi usuario Roberto y a mi usuario manager. Voy a dar clic en crear
Y ya di de alta mi nuevo modelo. Me posiciono sobre él, me voy a la parte de formularios y selecciono el documento que yo quiera editar. Y le doy clic en editar desde la U. Y ya nos va a aparecer la ventana que vimos anteriormente para la edición del formulario. Si no me aparecen mis campos de usuario, únicamente los activo desde el menú visualizar. Y aquí ya puedo arrastrar mi campo. Doy clic en guardar. Y cierro mi ventanita. Ya me voy a mi módulo de ventas. Selecciono mi factura de deudores. Y mi campo de saldo ya aparece dentro del formulario del documento. Si yo me voy a la sesión de Roberto y hablo factura de deudores, tiene la misma modificación. Aparece el campo saldo dentro del cuerpo del documento. Y como les mencionaba que las búsquedas no se heredan, aquí pues no aparece. Voy a cerrar esta parte. Y voy a dejar esta sesión abierta a propósito para ver si podemos replicar el error o el mensaje de advertencia cuando nosotros creamos más campos o tablas. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a continuar con las tablas definidas por el usuario. Las tablas definidas por el usuario almacenan un conjunto de datos relacionados. Para nosotros crear una nueva tabla, nos tenemos que ir al menú herramientas, herramientas de personalización, tablas definidas por el usuario, instalación. Además de campos, como ya lo vimos, podemos añadir tablas a la base de datos que permiten almacenar un conjunto de datos adicionales. Para las tablas de usuario tenemos diferentes tipos de objetos. Para vincular una tabla con un campo definido por el usuario en un documento o en un formulario, seleccionamos la opción ningún objeto o ningún objeto con incremento automático. Si nosotros queremos vincular una tabla con un objeto definido por el usuario, debemos de seleccionar dato maestro, líneas de dato maestro, documento o líneas de documento. Las tablas de usuario pueden vincularse con campos de usuario. Para ello debemos de seleccionar la opción eh, ningún objeto con incremento automático. Si también tenemos la opción de seleccionar la opción datos maestros, si este objeto se va a vincular o va a contener datos maestros. También podemos crear tablas a nivel línea, seleccionando líneas de datos maestros. Lo mismo pasa si seleccionamos la opción de documentos. Para tener nosotros acceso a una tabla de usuario, nos tenemos que ir al menú Herramientas, Ventanas definidas por el usuario. El código va a ser la clave principal y el nombre debe de ser único para cada línea. Inicialmente la tabla tiene dos columnas. Si nosotros cuando creamos nuestra tabla seleccionamos el tipo de objeto sin objeto, el campo código es editable. Pero si nosotros seleccionamos el tipo de objeto sin incremento automático, el campo código no es editable. Y este código se incrementa automáticamente a nosotros agregar un nuevo registro. También a estas tablas de usuario les podemos añadir columnas o nuevos campos. Nos tenemos que ir al menú herramientas, herramientas de personalización, campos definidos por el usuario, gestión. Al igual que con los campos, se puede, desde esta ventana, se pueden añadir más campos a esta tabla con cualquiera de las estructuras que ya vimos anteriormente. Para nosotros introducir
valores a esta nueva tabla de usuario, nos tenemos que ir al menú Herramientas, Ventanas definidas por el usuario. Aquí ya podemos añadir los datos que queramos para nuestra tabla. Si nosotros no llegáramos a ver los campos que nosotros creamos dentro de nuestra tabla, lo único que tenemos que hacer es ampliar la ventana, porque en ocasiones, bueno, como la ventana es reducida, no alcanza a mostrar toda la información. Podemos vincular tablas de usuario con campos definidos por el usuario. Para hacer que la tabla sea accesible a los usuarios, la podemos vincular a un campo, a un campo en un documento o en un formulario. Los campos de usuario forzosamente deben de ser de tipo alfanumérico. Debemos de tener en cuenta que las tablas de usuario solo pueden albergar campos de tipo alfanumérico con una estructura regular. Podemos vincular la misma tabla de usuario con diferentes campos de usuario, ya sea a nivel línea como a nivel cabecera. Vamos a pasarnos otra vez a SAP para crear algunas tablas. Bueno, voy a minimizar esto. Me voy a ir al menú Herramientas, Herramientas de personalización, tablas definidas por el usuario, instalación. Aquí yo voy a dar de alta mis tablas, igual que con los campos de usuario. En el nombre de la tabla no podemos colocar espacios. Podemos separarlas mediante un guión bajo. Por ejemplo, yo voy a dar de alta mi tabla ya, guión bajo, tabla 1. Le doy un título. Voy a seleccionar como tipo de objeto ningún objeto. Voy a actualizar. Y aquí se replica el mensaje que yo les comentaba al principio. Si nosotros tuviéramos algún usuario conectado al sistema mientras nosotros estamos haciendo este tipo de modificaciones, a nosotros como manager nos va a aparecer este mensajito donde nos indica que hay una estación de trabajo conectada al sistema. Aquí lo que podemos hacer es cerrar esa instancia o darle clic en ignorar si nosotros queremos continuar trabajando. Y aquí ya dimos de alta nuestra tabla. Vamos a crear otra. Y en tipo de objeto voy a seleccionar ningún objeto con incremento automático. Voy a actualizar. Voy a ignorar el mensajito. Y aquí ya di de alta mis tablas. Para tener acceso a ellas, nos vamos al menú Herramientas, Ventanas definidas por el usuario. Y aquí aparecen nuestras dos tablas que ya creamos. Vamos a ver primero la tabla sin incremento. Aquí inicialmente, como les comentaba, aparecen dos campos únicamente y el campo Code está habilitado para editarlo. Tengo que poner mi código y poner nombre. Y si nos vamos a la otra tabla que nosotros creamos, mi campo Code aparece inactivo. Únicamente tengo la opción de colocar un nombre. Al agregar un registro, el campo se llena automáticamente. Ahora vamos a vincular este campo,
una de las tablas que nosotros creamos con un nuevo campo de usuario. Herramientas de personalización, campos definidos por el usuario, gestión. Igual yo quiero crear un campo en documento de marketing a nivel título. Le voy a dar crear. Voy a ponerle de tipo alfanumérico y con una estructura regular, porque lo voy a vincular con un largo de 20 y en validación voy a seleccionar la opción vinculado a entidades y en fijar tablas vinculadas. En este caso yo voy a vincular la tabla 2 y le voy a dar crear. Ok. Si me voy a un documento que tengo aquí, aquí ya aparece mi nuevo campo que se llama números, a mi tabla, que tiene un solo valor. Aquí yo tengo la opción de definir un nuevo valor. Y esta opción es muy útil porque el usuario tiene la facilidad de poder llenar la información conforme la vaya necesitando. Y esta misma información se refleja para todos los demás usuarios. Por ejemplo, si yo me voy a la otra sesión, primero que nada, esto pasa cuando nosotros creamos campos y tenemos algún otro usuario trabajando. Nos muestra un mensaje que se ha modificado la estructura de la base de datos y que se van a cerrar todas las ventanas que nosotros tengamos abiertas. Aceptamos y pues ya, cierra la ventana. Voy a ir a orden de venta para ver el campo números. Y aquí a este usuario le aparece la información que colocó el usuario manager. De igual forma, si este usuario da de alta o llena la tabla con algún otro dato, esta información es visible para este usuario al actualizar el documento. Aquí ya aparece el dato que dio de alta Roberto. ¿Vale? Bueno, hasta aquí ya terminamos con tablas y campos de usuario. Voy a cerrar esta sesión porque no la voy a utilizar. Cierro también mi documento. Y continuando con la última parte de la presentación. Vamos a ver los objetos definidos por el usuario. Un objeto definido por el usuario está formado por tablas y campos de usuario. Para nosotros dar de alta un nuevo objeto nos tenemos que ir al menú herramientas, herramientas de personalización, asistente de registro de objetos. Esas tablas van a contener los datos que van a formar parte de nuestro nuevo objeto. Las tablas de usuario deben de contener como tipo de objeto dato maestro o, documento de igual forma. Para las líneas, si yo seleccioné como cabecera dato maestro, debo de seleccionar fila de dato maestro. Y si seleccioné documento, debo de seleccionar fila de documento. Como les comentaba, utilizamos el asistente de registro de objetos para registrar las tablas de usuario como un objeto definido por el usuario. Debemos de introducir un ID único y seleccionar la tabla que nosotros dimos de alta. Al nosotros dar clic en siguiente, debemos de seleccionar qué servicios van a estar disponibles para nuestro objeto. Podemos seleccionar agregar, actualizar, buscar, borrar. Una vez que ya se hayan creado los campos y tablas, como les comentaba, se tienen que
que registrar. De forma predeterminada, SAP te da ciertos campos que pueden formar parte de este nuevo objeto. Sin embargo, tenemos la opción de nosotros agregar nuestros campos y pues nuestras tablas. Para añadir el objeto como una opción de menú, debemos de seleccionar la casilla de selección, opción de menú y seleccionar el módulo y posición en la que nosotros vamos a guardar nuestro objeto. Para seleccionar la opción y ubicación del formulario, de igual forma aquí podemos seleccionar el tipo de vista que va a tener el formulario, ya sea de línea, de cabecera o de tipo matriz. Se deben seleccionar los campos que van a aparecer a nivel cabecera del formulario. Por defecto, SAP te da sus propios campos como campos obligatorios. Te da como campo obligatorio el campo code, ese sí no se puede modificar. Y pues te da más opciones y si tú agregaste más campos a tu tabla, aquí los puedes seleccionar para que estén disponibles en tu objeto. Debemos de seleccionar la tabla o tablas que van a contener los datos a nivel línea del objeto. Al igual que en la cabecera, si SAP te da la opción de seleccionar campos nativos que tiene para los objetos. También aquí tú puedes seleccionar los campos que tuviste de alta. Una vez que ya seleccionaste tus campos, das clic en siguiente. Y al dar clic en el botón finalizar, nuestro formulario se habrá creado en la ruta seleccionada anteriormente. ¿Vale? Vamos a pasar a SAP para que lo veamos. Primero vamos a empezar creando nuestras tablas de usuario. Nos vamos a ir al menú herramientas, herramientas de personalización y tablas definidas por el usuario. Aquí voy a dar de alta una nueva tabla. En tipo de objeto voy a seleccionar dato maestro. Actualizo mi tabla. Y creo una nueva. Selecciono tipo de objeto, fila de dato maestro. Ok, ya di de alta mis tablas. Ahora voy a crear algunos campos para esas tablas. Campos definidos por el usuario, gestión. Hasta el final aparece la opción de tablas de usuario. Desplegamos el menú. Y aquí van a aparecer todas las tablas que nosotros tengamos creadas en el sistema. Selecciono la que dice cabecera kit y le voy a dar crear. Y aquí voy a crear algunos campos que van a ser los que van a aparecer en el formulario. Por ejemplo, una descripción. Y voy a dar de alta un nuevo campo que se va a llamar fecha. De tipo fecha y hora con la estructura de fecha. Le voy a dar crear. Y con estos dos campos yo creo que es suficiente para la cabecera. A nivel línea también voy a crear algunos campos.
Y listo, ya creé mis tablas, a las tablas ya les creé los campos. Ahora voy a dar de alta mi objeto. Me voy al menú herramientas, herramientas de personalización, asistente de registro de objetos. Nos va a aparecer una breve explicación del asistente. Vamos a dar clic en el siguiente. Aquí tenemos la opción de añadir un objeto nuevo, actualizar un objeto ya existente, anular el registro de un objeto ya existente o borrar un objeto. En este caso yo le voy a dar clic en añadir un nuevo objeto, le voy a dar siguiente, voy a seleccionar un ID, un nombre, y el tipo de tabla que yo di de alta, o todo el tipo de objeto de nuestro formulario, dato maestro documento. En este caso yo selecciono dato maestro porque mis tablas son de tipo dato maestro. Selecciono mi tabla y doy clic en siguiente. Aquí los servicios, voy a seleccionar qué es lo que quiero que haga mi formulario. Aparte de crear y actualizar, yo quiero que busque y quiero que cancele. Le doy clic en siguiente. Doy clic en la casilla formulario por defecto. Y nos habilita los dos tipos de menú que tenemos disponibles. Línea de cabecera o estilo de matriz. Ahorita yo lo voy a dejar como estilo de línea de cabecera. Selecciono el check opción de menú y le voy a poner el título a mi formulario. Aquí es como se va a mostrar dentro de nuestros módulos en SAP. El ID superior, que va a ser la posición que yo le voy a dar a mi nuevo objeto. Yo quiero que aparezca en inventario. La ubicación que yo le quiera dar a mi objeto, ya seleccioné que quiero que esté en inventario. Ahora debo de seleccionar en qué parte del inventario lo quiero. Lo puedo poner al principio, en medio, abajo de código de barras, no sé. O si yo lo quiero que aparezca al final, selecciono la opción, ubicar al final, y nos va a aparecer después de informes de inventario. Le doy clic en siguiente. Y aquí voy a seleccionar los campos para buscar dentro del objeto. Únicamente yo quiero que busque por code y por name. Le doy clic en siguiente. Y aquí voy a seleccionar los campos que van a aparecer dentro del formulario del objeto. Como les mencionaba, por defecto SAP te da el code como obligatorio. Lo único que debemos hacer, o podemos hacer más bien, es cambiarle la descripción para que podamos ocupar ese campo. Por ejemplo, yo le voy a poner código. Y de SAP quiero también su campo name. Nada más le cambio el nombre por nombre. Y hasta el final voy a seleccionar los campos que yo di de alta para la cabecera del formulario, que es la descripción y la fecha. Doy clic en siguiente. Aquí voy a seleccionar todas las tablas que van a formar parte de mi formulario. En este caso yo solo tengo una, que es línea kit línea, perdón. Y aquí voy a seleccionar la tabla. Si tuviéramos más de dos tablas, aquí aparecieran las tablas para nosotros seleccionar eh, los campos. En este caso yo solo quiero que aparezcan mis campos que di de alta. Voy a dar clic en siguiente y voy a finalizar. Y aquí ya creamos nuestro nuevo objeto. Si yo me voy al menú de inventario, y aquí ya tenemos disponible el objeto que acabamos de dar de alta. Aquí ya podemos hacer uso de él. Vamos a crear un registro. Código. Prueba 1. Y vamos a seleccionar la fecha de hoy.
creo mi registro. Si navego un registro anterior, ya aparece el dato que acabo de dar de alta. Ahora bien, les quiero mostrar ya para terminar la vista de matriz dentro del objeto. Entonces nos vamos a ir al menú de herramientas, herramientas de personalización y asistente de registro de objetos. Damos clic en siguiente y en este caso vamos a actualizar un objeto ya existente, porque únicamente lo que vamos a hacer es modificar la vista. Seleccionamos a nuestro objeto, damos clic en siguiente, aquí no vamos a mover nada, aquí tampoco. Lo único que vamos a hacer es cambiar el estilo de matriz. Validamos que nuestros campos sean los que nosotros seleccionamos. Y damos clic en finalizar. Ya modificamos nuestro objeto, ¿no? Igual si nos vamos a inventario, kit de herramientas, y nos cambia nuestra vista del formulario a una vista de matriz donde nosotros podemos dar de alta igual nuestros datos. Y aquí ya llenamos nuestros campos a nivel cabecera. Para llenar los campos a nivel línea, damos clic sobre líneas kit y nos aparece la nueva ventana donde nosotros vamos a actualizar la tabla. Por ejemplo, no sé. Actualizo mi registro y al final actualizo mi ventana. Y ahí ya tenemos nuestro objeto ya creado. Ya para finalizar, bueno, toda la información que les acabo de mostrar está disponible dentro de los documentos de SAP How-To para la versión 9.3 y el How-To para la versión 10 para los campos definidos por el usuario. Eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta. En caso de que tengan una duda posteriormente sobre este tema, levantarnos un ticket en el centro de soporte para que los podamos apoyar. El correo soporte-shamay@escanda.com.mx. Y pues muchas gracias por su participación. No sé si quieres agregar algo más, Roberto. Pues nada más agradecerles el tiempo proporcionado para la sesión y hacerles la invitación, como tú ya lo mencionaste. Si tienen alguna otra duda o comentario, pues ponerse en contacto con nosotros, estamos para ayudarles. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.